las vetas llegaron a ser tan enormes? O, para ser más precisos, ¿por qué las vetas no se diluyeron por los aflujos de arcilla y otras impurezas antes de hacerse más densas? Como escribe McClure, ¿cómo permanecieron las cosas en la Tierra lo suficientemente constantes para que se generaran 60 metros de carbón? Sin embargo, el origen de cualquier tipo de carbón requiere una precisa secuencia de acontecimientos. Si no se pasa por todos ellos, no habrá carbón, explica McClure. Y tener vetas de más de 60 metros de ancho, bajas en impurezas y bajas en sulfuro, es un logro extraordinario. McClure agrega, sería como vendarnos los ojos, dar unas vueltas y atinar en el blanco de una diana 100 veces seguidas. Pero si el carbón no se formó lentamente, ¿hay alguna evidencia de laboratorio que demuestre que se puede formar rápidamente? En esta demostración, Robert y David Gentry comienzan a responder esa pregunta. Anteriormente, tomamos un trozo de madera como este, lo introdujimos en este tubo de acero, agregamos un poco de agua y lo sellamos. El próximo paso es colocarlo en un horno a más o menos 160 grados centígrados por 2 semanas. Ahora estamos listos para ver los resultados del experimento. Como podemos observar, esta madera ahora es de color oscuro. También es más blanda. Una reacción química entre el vapor y la madera bajo presión ha hecho que ocurran estos cambios. Esta muestra aún no es carbón, pero claramente el proceso de carbonización ha comenzado. La pregunta es, ¿se obtendría carbón si este experimento o una variación de él se continuara por un periodo de tiempo más largo? Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne respondieron a esta pregunta en una serie de experimentos realizados en los años 80. Uno de los primeros informes sobre su trabajo apareció en la revista Chemical and Engineering News el 21 de noviembre de 1983. En la página 42 de este número se lee la siguiente cita. Químicos del Laboratorio Nacional de Argonne han tenido éxito en la creación de un tipo de carbón artificial a partir de materiales de aparición natural. El proceso es mucho menos difícil de lo que se pensaba en el pasado que era necesario, y proporciona algunas nuevas ideas sobre la estructura del carbón y cómo alterarla. Tiempo después de que aparecieron los informes publicados en la revista Geoquímica Orgánica, la revista científica inglesa de Ciencias Naturales informó sobre el éxito de sus experimentos. En la página 316 de la edición del 28 de marzo de 1985 se lee lo siguiente. A Winans y sus colegas del Laboratorio Nacional de Argonne les ha tomado menos de un año preparar un carbón sintético caracterizado meticulosamente. El material que produjeron es indistinguible del material real con todas las técnicas que se le han aplicado hasta ahora. Y su síntesis hace surgir muchas preguntas interesantes en la química orgánica. Para comprender sus resultados, notemos primero la estructura básica de la madera. Los dos componentes principales de la madera son celulosa y lignina. Básicamente, la lignina actúa como un agente aglutinante para las fibras de celulosa. Se llevaron a cabo diversas variaciones del experimento de Argonne, pero la fórmula exitosa fue la que combinó lignina y arcilla con calor, aproximadamente a 150 grados centígrados, en ausencia de oxígeno. Durante un periodo de cerca de 8 meses, se produjo carbón artificial.
La rapidez con la que puede formarse el carbón cuando el vapor interactúa con la madera bajo presión nos lleva a preguntarnos, ¿puede el vapor o el agua caliente producir también la rápida transformación de la materia orgánica en petróleo? Un artículo titulado Agua, agua en todas partes, publicado en la edición de Noticias Científicas del 20 de febrero de 1993, contesta esta pregunta. Investigadores de Exxon descubrieron que el agua desempeñó un papel fundamental en la formación del petróleo. Los esfuerzos para sintetizar petróleo fallaron hasta que se agregó agua caliente en el recipiente del reactor, que contenía la muestra de roca fuerte. Cuando se hizo esto, se encontró una capa de petróleo en la superficie del agua al final del experimento. Este resultado demuestra que hay una vía alterna para la producción de petróleo en la Tierra, con el agua caliente en un papel más importante. El artículo señaló que este descubrimiento podría acabar con las ideas establecidas acerca de la formación del petróleo. Sin embargo, otros acontecimientos naturales ya están haciendo estragos en las teorías convencionales. Y por si fuera poco, algunos investigadores, uno de ellos de la Universidad Estatal de Oregón, han publicado informes que muestran evidencia de formación de petróleo en la actualidad en la cuenca de Guaymas, en el Golfo de California. Ahora mismo en el Golfo de California, a 1800 metros de profundidad, hay una acumulación de sedimentos orgánicos que se derivan de las algas marinas y otras fuentes orgánicas. Debajo, agua sobrecalentada está siendo empujada por una fuente de calor intenso a través de estos sedimentos. El petróleo se forma con la interacción de sedimentos orgánicos y agua sobrecalentada. Este petróleo hidrotermal de la cuenca de Guaymas prácticamente es indistinguible de los petróleos crudos que se obtienen de los pozos perforados en la Tierra. Las implicaciones de este descubrimiento difícilmente pueden ser desestimadas. La posibilidad que debe ser tomada en cuenta es que el origen de las reservas de petróleo crudo que abundan por el mundo puede explicarse por medio de procesos hidrotermales similares a los que tienen lugar en la cuenca de Guaymas. Pero en vez de una dispersión abierta de petróleo, directamente en el agua del mar, un sistema cerrado podría ser visualizado fácilmente, donde se pueda acumular una reserva de crudo. Existe la posibilidad de que una inundación universal fuera decisiva en la producción de las inmensas reservas de petróleo del Medio Oriente y del resto del mundo. La gran cantidad de vegetación sepultada por este tipo de inundación, mezclada con agua sobrecalentada, similar a la detectada en la cuenca de Guaymas, podría producir petróleo en las cantidades que vemos actualmente. Dependiendo de las condiciones del entierro, la materia orgánica se transformaría en petróleo o en carbón. ¿Existe un modelo de historia de la Tierra que incorpore estas características, que admita la formación de las grandes reservas de petróleo y carbón del mundo en un periodo de tiempo mucho más corto del que se ha pensado anteriormente? ¿Qué hay de un modelo basado en el registro de la historia de la Tierra dado en el Génesis? La Biblia describe que la Tierra comenzó a existir hace cerca de 6.000 años. Una tierra originalmente cubierta de exuberante vegetación, luego devastada por un diluvio universal cerca de 1700 años más tarde. Esta escala temporal, desde luego que concuerda con todos los descubrimientos científicos que he realizado, y es un hecho que el agua una vez cubrió esta tierra. En 1927, Noel Odell descubrió fósiles marinos cerca de la misma cima del monte Everest, montañas que se elevan sobre el agua. Es como la Biblia describe el fin del diluvio universal. De acuerdo con esta descripción, las conchas marinas cerca de la cima del monte Everest nos sorprenden mucho. Y el carbón y el petróleo son el resultado de una rápida devastación y del entierro de exuberante vegetación causados por un diluvio universal. Si es así, ¿qué tal si una inundación universal hubiera causado este rápido enterramiento? La Biblia habla de las fuentes de una grieta grande y profunda, una fuerte referencia a erupciones volcánicas en las cuencas oceánicas antes de la inundación. Esto es significativo, porque recientemente investigadores oceánicos encontraron un área del lecho del Océano Pacífico con más de 1000 volcanes. El área es casi del tamaño del estado de Washington. Estudios adicionales del lecho marino bien pueden producir muchos más descubrimientos,
La probabilidad de una extensa actividad volcánica durante el diluvio bíblico nos lleva a pensar en una de las erupciones volcánicas más famosas de los tiempos modernos. El 18 de mayo de 1980, un gigantesco deslizamiento de tierra en el monte St. Helens, Washington, vino acompañado por una explosión equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita. Esta explosión lateral de vapor sobrecalentado, ceniza volcánica y polvo arrasó con más de 390 kilómetros cuadrados de bosques, partiendo inmensos pinos como si fueran mondadientes. Los escombros del derrumbe se precipitaron al lago Spirit, causando una ola colosal que bañó un lado de la montaña adyacente a más de 240 metros sobre el nivel del agua antes de la erupción. Una capa promedio de 90 metros de nuevo sedimento que cayó al lago ha hecho que el nivel de su superficie sea ahora unos 75 metros más alto. Y un gran número de árboles derribados por la explosión cayeron al lago Spirit, arrastrados por la gigantesca ola. La catastrófica fuerza del agua para acumularse y sepultar extensas cantidades de vegetación puede observarse fácilmente aquí. La maraña de troncos flotantes en el lago Spirit solo tiene la mitad de su tamaño original, ya que el resto de los troncos se ha hundido hasta el fondo. Si el monte St. Helens hubiera hecho erupción debajo del agua, inmensas olas, cientos de veces más grandes que la del lago Spirit, habrían causado que el material expulsado fuera llevado a zonas más vastas antes de asentarse. Si cientos de estos volcanes estaban activos, podemos comenzar a imaginarnos los destructivos efectos que un diluvio universal habría tenido en la topografía del planeta. Esto hace que nos preguntemos, ¿puede un diluvio universal como el descrito en la Biblia ser también la explicación de otros fenómenos geológicos, como el del Gran Cañón? Algunos geólogos nos habrían dicho que los depósitos sedimentarios se asentaron durante muchos millones de años, lo que simplemente no es verdad. El hecho es que la geología del Gran Cañón encaja en un modelo que se basa en el suceso de un diluvio universal. En un intento por saber de dónde vinieron las aguas de la inundación, a dónde fueron después del aluvión y qué acontecimientos geológicos ocurrieron mientras duró, recurrimos al Dr. Walter Brown, antiguo jefe de los estudios de ciencia y tecnología en el Air War College y profesor titular de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su desarrollo de la teoría de las hidroplacas proporciona la clave que descubre muchos misterios sobre el diluvio y sus efectos. En nuestro planeta podemos ver 17 aspectos muy extraños que hoy pueden explicarse sistemáticamente como resultado de un cataclismo, un diluvio universal cuyas aguas salieron expulsadas de cámaras subterráneas con una liberación de energía que excedía la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación nos demuestra la rapidez con que se formaron las principales montañas. Explica los depósitos de carbón y petróleo, la rápida deriva continental, por qué los lechos oceánicos tienen enormes fosas y cientos de cañones y volcanes. Explica la formación de estratos divididos en capas y la mayoría de los registros fósiles, las llamadas edades de hielo y los principales cañones, especialmente el Gran Cañón. Quizás la Tierra antediluviana tenía un inmenso supercontinente que contenía exuberante vegetación, mares, ríos y montañas menores. De acuerdo con la teoría de las hidroplacas, la Tierra antediluviana tenía mucha agua subterránea, cerca de la mitad de la que hay en nuestros océanos actualmente. Esta agua estaba en cámaras interconectadas que formaban una concha esférica de unos 800 metros de grueso, quizás a 16 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. El incremento de la presión en la cámara subterránea expandió la corteza como se expande un globo cuando aumenta la presión en su interior. La falla en la corteza comenzó con una fisura microscópica que aumentó en ambas direcciones a cerca de 5 kilómetros por segundo. La grieta que siguió el camino de menor resistencia rodeó el planeta en aproximadamente 2 horas.
Cuando la grieta se desplaza por la Tierra, la corteza sobre ella se abrió como el rasgón de una tela muy estirada. El agua subterránea estaba bajo... Si no se pasa por todos ellos, no habrá carbón, explica McClure. Y tener vetas de más de 60 metros de ancho, bajas en impurezas y bajas en sulfuro, es un logro extraordinario. McClure agrega, sería como vendarnos los ojos, dar unas vueltas y atinar en el blanco de una diana 100 veces seguidas. Pero si el carbón no se formó lentamente, ¿hay alguna evidencia de laboratorio que demuestre que se puede formar rápidamente? En esta demostración, Robert y David Gentry comienzan a responder esa pregunta. Anteriormente, tomamos un trozo de madera como este, lo introdujimos en este tubo de acero, agregamos un poco de agua y lo sellamos. El próximo paso es colocarlo en un horno a más o menos 160 grados centígrados por 2 semanas. Ahora estamos listos para ver los resultados del experimento. ¿Las vetas llegaron a ser tan enormes? O, para ser más precisos, ¿por qué las vetas no se diluyeron por los aflujos de arcilla y otras impurezas antes de hacerse más densas? Como escribe McClure, ¿cómo permanecieron las cosas en la Tierra lo suficientemente constantes para que se generaran 60 metros de carbón? Sin embargo, el origen de cualquier tipo de carbón requiere una precisa secuencia de acontecimientos.